levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy su libertad y salvación. Armanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hola, es un gusto poder saludarte por este medio y darte la más cordial bienvenida a esta tu iglesia de Cristo en Ecatepec. ¡Bienvenidos! Muy buenos días, bienvenido, qué bueno que te conectas. El día de hoy vamos a ver la primera aplicación de esta serie que estamos llevando, Apps para la Vida, aplicaciones para la vida. Aprendimos la semana pasada que no importa saber tanto, lo que importa, lo que hace la diferencia es la aplicación. Y la primera aplicación que vamos a ver es el perdón. Algo que como seguidores de Jesús sabemos porque lo hemos recibido. Ponte a pensar, si Dios tuviera que buscar de las cosas más importantes que pudiera darnos, ¿cuál
de todas las importantes crees que Él, ponderando en un nivel de importancia, cuál es la primera que Él nos daría? Por supuesto que es el perdón. Si tendría que ponderar entre perdón y felicidad, nos daría su perdón, porque sin el perdón no seríamos felices. Si tuviera que darnos entre perdón y riqueza, nos daría perdón, y así sucesivamente cada una. Aún para nuestros amigos que se conectan, y si hoy es la primera vez, nos da mucho gusto que estés acá. Porque también quiero que tú puedas aprender hoy cuán importante es el perdón que Dios nos puede otorgar, pero también el perdón que nosotros podemos dar a los demás. ¿Por qué es importante el perdón? ¿Por qué es importante perdonar? Porque quiero preguntarte, ¿alguna vez alguien te ha dañado, te ha herido, te ha lastimado? ¿Alguna vez alguien te ha defraudado? Yo creo que sí, yo creo que más de una vez. Y la verdad es que cuando alguien nos daña, nos hiere, nos defrauda, nos sentimos tan mal. Y nuestra reacción inmediata no es perdonarlos. La realidad es que no. Pero quiero que podamos aprender desde la perspectiva de Dios lo importante que es el perdón. Allí en Marcos 11, 25 y 26 es Jesús hablándonos y diciéndonos lo siguiente: y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. ¿Sabes? Particularmente como seguidores de Jesús, estamos convencidos, ¿verdad?, que lo que la Biblia nos habla, que lo que Jesús nos habla es la verdad, es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo tomas? ¿Cómo tomamos cuando escuchamos? Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará. Esto lo dijo Jesús, esto lo enseñó Jesús. ¿Por qué? Porque la triste realidad es que la falta de perdón se ha convertido en algo tan común. Guardar rencor, no perdonar a quienes nos han lastimado, nos han ofendido, es algo tan común. Y aún como seguidores de Jesús, como cristianos, no escapamos de esto. Por eso, para Jesús era tan importante que lo enseñó. Y quiero que podamos ver una enseñanza respecto al perdón y de cómo Jesús lo enseñó y de cómo Jesús lo ilustró. En Mateo 18, 21 y 22, Él enseñó lo siguiente. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. ¿Sabes? Como te dije el domingo anterior, lo más importante no es algo que sepamos, lo más importante es algo que practiquemos. Y Pedro fue formado dentro de la comunidad judía. Él sabía las leyes, las formas. Y sabes, para un judío, ellos tenían permitido perdonar a su prójimo, perdonar a alguien que los ofendía por 3 veces. Eso es lo que ellos sabían. Entonces, cuando Pedro va con Jesús y le pregunta, él sube el estándar y no dice 3 veces, él dice: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Es decir, no 3, sino 7. Mira, yo ya le subí más. Y es probable que Pedro
pudiera recibir o esperaba recibir, una aprobación de parte de Jesús. Y la respuesta de Jesús fue no 7, sino hasta 77 veces 7. Y no significa que 7 por 77, 490, y cuando llegabas a 491 ya no debías pedir perdón. En verdad no. En verdad lo que Jesús trató de ilustrar es siempre debes perdonar a tu hermano. Y para que lo entendiera mejor Pedro y lo entendiéramos mejor nosotros, lo importante de la aplicación de perdonar, no de saber, sino de aplicar, él les contó una parábola que vamos a ver. En Mateo 18, 23 continuamos y dice: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Un rey, el dueño de una finca, cuenta Jesús en la parábola, quiso hacer cuentas con sus siervos, y al hacer cuentas apareció uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Realmente para un siervo, para un esclavo en la historia de Jesús era una deuda totalmente impagable. Y él continúa en su historia, verso 25. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. Es importante mencionar, como te digo, que su audiencia, los discípulos, las personas ahí, eran de trasfondo judío. Ellos conocían la ley. Y justamente en la historia, lo que el rey, lo que el dueño de la finca quiso hacer, era algo que la ley le tenía permitido. En Levítico 25:39 leemos y dice: si tu hermano empobrece y estando contigo te pide comprarlo, no lo tratarás como un esclavo. Porque cuando alguien tenía una deuda, era probable que tú pudieras comprarlo o que él se vendiera para ti como esclavo. Pero el máximo valor que alguien podía pagar por un esclavo era un talento. Y este hombre debía miles y miles de talentos. Es decir, era muy poco, pero lo máximo. Si él compraba a él, a su esposa, a sus hijos, por muchos hijos que tuviera, era muy poco lo que este rey iba a obtener a cambio de la deuda. Por eso Jesús continuó la historia explicándola de esta manera, en el verso 26 y 27. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Realmente era una deuda impagable. Y es impresionante cómo Jesús ilustró para abordar el tema del perdón. Dice que el siervo se postró delante de él y le pidió: tenga paciencia conmigo, y le rogó, le imploró, y se lo pagaré todo. Realmente lo que este siervo estaba pidiendo era algo como incongruente, porque él no necesitaba paciencia. Él nunca iba a poder pagarle todo, era una deuda impagable. No se iba a pagar. Y aunque no lo pidió, el rey, el dueño, el Señor entendió lo que este siervo necesitaba, aunque no lo haya pedido. Y aunque no pidió, dice Jesús de manera muy clara, el Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Es decir, pidió paciencia y Dios le dio lo que necesitaba: perdón. Perdón. Y en esa ilustración, hermanos,
cabemos nosotros, porque nosotros, por nuestro estilo de vida, por nuestra vida pecaminosa, de muchísimos pecados que hicimos, que cometimos, teníamos delante de Dios una deuda impagable. Y tal vez como este como este empleado que fue delante del rey a pedirle solamente paciencia, Dios nos dio perdón y misericordia. Pero fíjate qué pasó después en el verso 28. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Este hombre perdonado, cuando salió en libertad, perdonado de la deuda impagable, se encontró a alguien que a su vez a él le debía 100 monedas de plata. No había ni punto de comparación en deber 100 monedas de plata con el que debía miles y miles de monedas de oro. Desde aquel tiempo hasta ahora, el oro vale mucho más que la plata. Entonces dice que lo agarró por el cuello, empezó a estrangularlo, a ahorcarlo y le dijo: págame lo que me debes y te lo exijo. Dice en el verso 29 y 30. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Es bien interesante que en la historia que Jesús contó, hizo énfasis en que la misma petición que había dicho este siervo a quien le habían perdonado, fue la misma petición que le hizo su deudor. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Y cómo esta misma petición que él hizo y que al hacerla encontró perdón por misericordia, por gracia, por compasión, él no tuvo esa misma reacción. Dice, pero él se negó. Más bien fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. No perdonó. Este siervo no perdonó. Por eso Jesús en la historia continúa, verso 31, cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Es impresionante cómo otros siervos sí se dieron cuenta del mal corazón que tenía este siervo malvado que no quería perdonar. Él en ningún momento volvió en sí, cobró conciencia de decir, ese actuar que tengo es perverso. A mí me acaban de perdonar, a mí me liberaron. Yo recibí perdón. ¿Cómo va a ser que yo no otorgue perdón? Él lo sabía porque él lo había experimentado. Y esto es bien fuerte, hermanos, porque como seguidores de Jesús, si algo sabemos, el punto de referencia de nuestro caminar de fe, justamente es nuestros pecados perdonados. El día que fuimos bautizados, ese día fuimos perdonados de nuestros pecados, quedamos limpios en su totalidad. Se hizo efectivo lo que Jesús dijo en la cruz: consumado es, perdonado en su totalidad, deuda pagada, no hay más. Nosotros lo sabemos, pero a pesar de saberlo, hermanos, no lo aplicamos, no lo practicamos. Somos tan tendientes a guardar rencor, somos tan tendientes a ofendernos, somos tan tendientes a no perdonar a pesar de saber. Por eso, como te decía, esta serie tiene la intención de recordar lo que sabemos, y al saberlo y al recordarlo, que lo apliquemos, que lo practiquemos. Porque en todo momento alguien nos va a ofender, en todo momento alguien nos va a defraudar, en todo momento alguien nos va a lastimar. Es necesario perdonar porque nosotros fuimos perdonados. Es lo que Jesús ilustró acá.
Y continúa con su historia en el verso 32. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó: te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. Verso 33. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de él? En otras palabras, tú no me pediste compasión, tú me pediste paciencia, creyendo que podías pagarme tu deuda impagable. Y yo desde mi corazón, yo te perdoné. Yo vi que necesitabas perdón y yo te mostré compasión. ¿Qué no pudo haber, no pudiste entender, que tu mente se iluminara para entender que tu siervo, este deudor, necesitaba compasión? ¿No debías tú también haberte compadecido? Y esta misma pregunta, hermano, Jesús nos las hace hoy. ¿Qué no debemos de dar la compasión que Jesús nos tuvo primero? ¿No debíamos tú y yo también dar compasión a quien nos ofende, así como Dios se compadeció de nosotros? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque en el ejemplo de Jesús, en esta historia, este primer siervo había sido perdonado de miles y miles de monedas de oro y no se comparaba con lo que el otro siervo le debía a él. ¿Cómo no perdonar a quien solo le debía 100 monedas de plata? ¿Cómo no? Esto es muy fuerte, hermanos, y debe llamarnos a la reflexión. Debe llamarnos al arrepentimiento, a cambiar. ¿Por qué no perdonamos? Como te explicaba, el rey representa a Dios, quien nos ha perdonado una deuda que era imposible de pagar. Nuestra ofensa a Dios era exageradamente grande. Repito, nuestra ofensa a Dios era exageradamente grande y nosotros no podíamos pagarla. Por eso Jesús se ofreció para pagar nuestra deuda, sacrificándose en la cruz. Él pagó nuestra deuda, consumado es. Deuda pagada en su totalidad, ¿te acuerdas? No se pueden comparar por ningún lado las ofensas que alguien más puede hacernos a nosotros. Una persona jamás va a ofendernos en la magnitud en que nosotros hemos ofendido a Dios. Que no se te olvide eso. Que no se te olvide que la deuda que Jesús nos perdonó es tan grande. Por eso en la historia, fíjate cómo fue concluyendo Jesús en el verso 34. Y enojado su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Me asombró muchísimo cuando leí esto. Y yo me preguntaba, ¿por qué le hizo pagar? ¿No había sido perdonada su deuda? ¿Por qué hacerle pagar ahora si ya le había sido perdonada? Por una razón muy sencilla. Porque este hombre perdonado previamente no perdonó. Y en vez de querer otorgar perdón, quiso que se le hiciera justicia. Por eso, si tú pides justicia para quien te ofende, Dios dice, ok, como tú pides justicia, entonces yo también voy a darte lo justo. Justo lo que mereces, justo lo que te has ganado. Y para alguien que no quiere perdonar, lo justo es que paguemos la deuda que nosotros le debemos a Dios. Pero debo recordarte que es una deuda impagable. Hermanos, recordemos la deuda que teníamos delante de Dios. No podemos pagarla jamás.
Así que si tú esperas que quien te ofendió, si yo espero que quien me defraudó me pague, si yo espero justicia, es que yo estoy diciéndole a Dios que también Él haga justicia conmigo. Y la verdad es que yo no la quiero. Yo quiero misericordia en vez de justicia. Quiero perdón en vez de justicia. Piénsalo bien, hermano, piénsalo bien. La próxima vez que tú no quieras practicar perdón, la próxima vez que tú no quieras perdonar, la próxima vez que tú guardes rencor, quiero que te puedas recordar que si tú y yo no perdonamos y queremos justicia, la justicia de Dios para nuestra vida, híjole, ni siquiera la quiero imaginar. Por eso, quiero que estemos convencidos, Dios es la fuente de perdón. Dios quiso perdonarnos. Dios generó el perdón, no porque nosotros lo hayamos merecido, ni siquiera el siervo lo pidió. Fue Dios, fue el rey quien entendió que este siervo necesitaba perdón. Si no, una carga pesada iba a estar sobre sus hombros, sobre su vida, sobre su familia siempre. Era una deuda impagable. Era una deuda impagable. Por eso la conclusión a la que llega Jesús en el verso 34 es: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes si no perdonan de corazón a su hermano. Así también mi Padre Celestial los tratará si ustedes no perdonan de corazón a su hermano. Y eso es algo bien profundo. Esto es algo bien profundo, hermano. Si no perdonamos de corazón, perdonar de corazón va más allá de perdonar solo de palabras. Perdonar de corazón es borrar la culpa que el otro tiene contra nosotros. Esto es bien profundo, hermano, porque el perdón es de lo más difícil que podemos dar. Es como lo más difícil de practicar. Es muy fácil ocultarlo. Es muy fácil pertenecer a una iglesia y no perdonar. Es muy fácil hacer tantas cosas y no perdonar. Te voy a decir por qué. Porque podemos servir sin perdonar. A veces tenemos oculto en nuestro corazón rencores del pasado, de familiares, de papás, de mamás, que a veces sin intención nos lastimaron. Podemos ayudar a otros, discipular a otros sin nosotros perdonar. Podemos convivir en un ambiente de hermandad y nosotros guardando rencor. Podemos participar al frente, dando un servicio sin siquiera perdonar. Podemos ocultarlo delante de la iglesia, pero no delante de Dios. Quiero que sepas, hermano, quiero recordarte, es inadmisible para un seguidor de Jesús no perdonar. Es inadmisible. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó. ¿Y por qué Dios nos perdonó, hermanos? ¿Por qué? ¿Tenía la obligación de perdonarnos? No. En 1 de Pedro 4:8, Pedro nos enseña y nos dice: haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. Dios nos perdonó por amor, porque nos ama. Su amor es más importante que la justicia que Él podía darnos. El perdón, hermanos, el perdón que podemos dar viene de un corazón agradecido, viene de un corazón que entiende lo que recibió primero. Por eso Pablo en Efesios 4, 31 y 32 nos enseñó: abandonen toda amargura, ira, enojos, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente,
así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Yo creo que si entendemos y valoramos que tenemos un perdón inmerecido, que Dios nos regaló su perdón cuando no lo merecíamos, vamos a tener un corazón agradecido. Y por gratitud a Dios, por muy grande que sea la ofensa contra nosotros, jamás se va a comparar con la ofensa que nosotros le debíamos a Dios. ¿Sabes? Algo profundo es que cuando una persona no perdona, se amarga. Cuando no perdonamos, hermano, nos amargamos. Y a veces parece tan contradictorio, ¿no? Nosotros queremos como, voy a llenarme de rencor contra la otra persona para que la otra persona sufra, para que la otra persona se sienta tan mal. Y no, a la otra persona no le hace daño nuestro rencor. A la otra persona no le hace daño nuestra falta de perdón. O puede que sí, pero a quien más le daña es a nosotros. Nos amarga. En Hebreos 12, 14 y 15, Dios nos enseña, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Asegúrate de no tener una raíz de amargura en tu corazón. Busca la paz con todos. Busca ponerte en paz con todos, porque dice, asegúrate de alcanzar la gracia de Dios, porque Dios te tuvo gracia primero. Quiero hacer aquí un paréntesis. Si tú eres quien ofendiste, es decir, no, si tú eres el ofendido, quiero que podamos ver una diferencia entre disculparse y pedir perdón. Si tú eres quien ofendiste, ¿por qué es pedir perdón? No es pedir disculpas. ¿Por qué? Porque disculparse es expresar los motivos, las excusas por los cuales tuve ese comportamiento con el objeto de que la persona afectada pueda comprenderme. Eso es disculparse. En palabras cortas y sencillas, disculparse es poner una serie de excusas para que la otra persona entienda mi comportamiento. En cambio, pedir perdón es asumir la totalidad de la responsabilidad de mi falta, con toda ella, y sentir todo el mal que produje. Decir que aunque no puedo del todo reparar el daño, entiendo que produje mucho dolor y que lo siento. Que estoy arrepentido y que quiero de vuelta procurar lo bueno para ti que te ofendí. Como discípulos de Jesús, como seguidores de Jesús, no debiéramos disculparnos. Como discípulos de Jesús debiéramos pedir perdón siempre, hermanos, siempre. Para terminar, quiero que puedas guardar en tu corazón para practicar esta escritura. Mateo 5, 7. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Son palabras de Jesús, y como te he dicho antes, cuando Jesús habla, hay que poner atención. La dicha está en el perdón, no en la venganza. La dicha está en el perdón. Jesús lo dejó muy claro: si perdonas, vas a ser dichoso. Si no perdonas, serás desdichado. Y además, si no perdonas, no serás perdonado por Dios. Jesús te perdonó, por eso murió en la cruz. La pregunta es, ¿tú qué vas a hacer con ese rencor que tienes? Si hiciéramos una encuesta, hermanos, si hiciéramos una encuesta
Es tan impresionante cada uno de los que somos discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, y que hay en nuestro corazón a quienes no hemos perdonado. Sabiéndolo, no lo hemos practicado. Sabiéndolo, lo hemos tomado a la ligera. Sabiéndolo, queremos venganza. Sabiéndolo, queremos justicia. Por eso quisiera que esta escritura la pudieras practicar. Porque yo sé que tú quieres ser dichoso. Yo quiero ser dichoso. Y dice Dios, dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Y yo quiero compasión, yo quiero misericordia, no quiero justicia. Por último, hermano, quiero que puedas pensar, si el perdón no se puede encontrar en la iglesia de Cristo, entonces, ¿dónde vamos a encontrarla? Si aquí es donde se nos ha perdonado todo, y si aquí no otorgamos perdón, ¿a dónde? ¿A dónde vamos a poder encontrar el perdón entonces? No debiera ser la iglesia la fuente de perdón, porque Dios es la fuente de perdón. Amigo que hoy nos estás viendo y tal vez nos has seguido, quiero decirte algo. Me encantaría que pudieras conocer la promesa que Dios tiene para tu vida. Que Él te tiene reservado el perdón absoluto de tu pecado. Me encantaría que nos dieras la oportunidad de explicarte a través de la Biblia, de la palabra de Dios, cómo obtener ese perdón, cómo tener la deuda cancelada y así aprender a recibir ese perdón y tú también poder otorgarlo y practicarlo, que seguro también lo necesitas. Para terminar, quiero dejar algo para practicar. El Evangelio, hermanos, el Evangelio de Jesús, también podemos llamarlo el Evangelio del perdón. Entonces me gustaría que tú pudieras buscar en tu corazón a quien no has perdonado y que tú esta semana pudieras orar y fijarte la meta de sí pedir perdón si tú eres quien ha ofendido y de perdonar si tú guardas rencor en tu corazón. Practiquemos el Evangelio, que es la esencia del perdón inmerecido. A Dios sea la gloria. Quiero que terminemos orando. Padre amado, gracias Dios por esta mañana, por recordarnos acerca del perdón inmerecido que tú nos has dado. Yo sé que es algo que todos sabemos, Dios, porque ahí inició nuestro caminar de fe, si somos tus seguidores, con el perdón de nuestros pecados, con la deuda cancelada de nuestros pecados, de nuestra vida que te ofendió. Y tú nos perdonaste, deuda cancelada, pagado en su totalidad, consumado es, dijo Jesús. Y yo quiero, Padre, que desde lo profundo de nuestro corazón podamos arrepentirnos, que podamos tomar en serio este asunto, Padre, esta aplicación, esto que sabemos para aplicar, Padre. Si hay alguno, Padre, que me esté escuchando y que no ha perdonado a alguien que le ha ofendido, a alguien que le ha defraudado, a alguien que le ha lastimado, y que tal vez es tan cierto, pero así como Jesús lo ilustró, es 100 contra miles, es 100 contra miles, y así podamos entenderlo, Padre, que tú nos perdonaste miles, y lo que alguien más nos hizo son cientos, son 100. Padre, podamos perdonarlo, podamos practicar esto. Yo sé que no es fácil, pero a ti tampoco te resultó fácil perdonarnos. Y con esto en nuestro corazón, conscientes de ello, necesitamos buscar ayuda, orarte, Padre, esforzarnos, cambiar espiritualmente con tal de solucionar esto en nuestros corazones. Gracias, Dios, por la esperanza y la paciencia que nos tienes y por tu perdón.
Gracias, Jesús, gracias. Jamás podremos pagarte la deuda que tú ya pagaste. Por eso, gracias. Déjanos mejor arrepentidos practicar esto. Gracias, dejamos todo en tus manos. A ti sea el honor y la gloria. A través de tu nombre oramos. Amén. Sería muy especial que practicaras el poder perdonar. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Romeo, por la clase que nos has podido compartir, y gracias a Dios porque te pudo utilizar para enseñarnos hoy lo que es el perdón y cuánto en nuestra vida hace falta. Gracias por ayudar en nuestra vida espiritual, y también te invitamos a que nos sigas en nuestras páginas de YouTube, Facebook e Instagram. Te deseamos un buen día.